Le agradecemos este día que nos permita esta conversación al magistrado Felipe de la Mata, con quien decíamos antes de iniciar, nunca antes habíamos conversado y pues ahora se da esta oportunidad y le agradecemos. Gracias, gracias magistrado. Muchísimas gracias, es un gran gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Bueno, qué bueno que tenemos esa oportunidad de platicar con usted, magistrado, porque lo que ha pasado con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que viene es, pues sí, importante que la sociedad lo conozca. Hacia lo que ha pasado es que, pues, al propio Poder Judicial de la Federación ha asumido posiciones muy diferentes, por ejemplo, en el caso de la elección de juzgadores. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su presidenta Norma Piña, en una postura absolutamente contraria al mandato constitucional, y en el caso del Tribunal Electoral, actuando como garante de eso que ya está establecido en la propia Constitución. ¿Por qué esta diferencia y contradicción? Pero, quiero decirles que el mundo ha cambiado. En los últimos años el mundo ha ido abriéndose, las comunicaciones se han abierto, la manera en que nos comunicamos es diferente, es distinta, la gente joven tiene más derechos, se ejerce de mejor manera, hay una sociedad más plural, hay reconocimientos de minorías y de diversidades. Esto significa que también, de alguna manera, se ha impuesto una nueva visión del mundo y una nueva manera de entender también el deber de los juzgadores. Sí, hoy día lo que siempre ha estado en la Constitución en torno al cumplimiento de los deberes constitucionales, al principio de garantía efectiva de justicia, a la garantía plena, etcétera, ¿de acuerdo? Todos esos garantías que antes eran un tanto huecos, hoy implica que hay un verdadero compromiso por parte de los juzgadores, no solamente con la Constitución, sino también con la gente y con la nación. Pero me parece que no todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Es decir, nos tocó vivir un cambio de era, un cambio de época. A mí me enseñaron que los jueces hablan con sus sentencias, que los jueces no deben dar entrevistas, que los jueces no deben ser figuras, que la figura tiene que ser estrictamente una sentencia. Pero la pregunta que nos hacemos es si la sociedad se siente conforme con eso. Y yo creo que la respuesta es ya no. La sociedad quiere escudriñar hasta el último de los detalles en torno a la toma de decisión por parte de los juzgadores. Y eso ha cambiado en los últimos, pues yo diría, 10 años. Es algo increíble. Pero este cambio social, pues yo diría que no todos nos dimos cuenta o no todos quisimos aceptarlo. Por supuesto que ha habido un grupo de juzgadores conservadores que han buscado o tratado de mantener lo que históricamente ha sido un poder judicial cerrado. Pero también es verdad que hay otro grupo de juzgadores que han tratado o hemos tratado de hacer toda nuestra labor escudriñable, completamente escudriñable. Lo mismo haciendo públicos todos los proyectos de sentencia, lo mismo debatiendo, por supuesto, en público, tratando de sintetizar los argumentos a través de otras vías de comunicación, por ejemplo, videos, infografías, escribiendo, tratando de escribir lo más posible. Y creo que el último punto fue hablarle a la ciudadanía directamente. Y ahora el tema de la elección judicial hará que la nación termine de apropiarse de su poder judicial. Ahora, sí hay resistencias. Y sí hay un poder judicial que se ha resistido al cambio, pero que va a tener que cambiar. Y eso es una gran noticia también para todo el mundo. Los cambios serán para bien. La resistencia, pues era previsible, de alguna manera se había visto, pues, avanzar en los tribunales, en la calle,
en la Suprema Corte había una resistencia a esta reforma expresada de muchas maneras. No hay un riesgo de regresión, magistrado, en el futuro. No, a ver, voy a decirlo de varias maneras posibles, o la sensibilidad. Habíamos también un grupo de personas que teníamos muchas dudas en torno a si era buena o no la idea de desaparecer la carrera judicial. Pero a ver, esto ya está en la Constitución, ya no es momento para las dudas, ahora es momento para las seguridades. Va a haber un nuevo Poder Judicial electo. Ahora, la gran noticia es que este Poder Judicial electo desempeñará su cargo también de manera pública y transparente. Todos estaremos escudriñando las resoluciones de los nuevos ministros de la Corte, magistrados de colegiado y jueces de distrito. Repito, esto es una gran noticia. Habrá apertura total y podremos analizar y darnos cuenta cómo las garantías de transparencia de la judicatura se van ampliando conforme los derechos de las personas también se van ampliando. Nuevas elecciones, nuevos derechos políticos, mayor participación democrática. Yo lo he dicho más de una vez, pero lo quiero volver a decir. México va a ser un ejemplo para el mundo. Estoy convencido. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una elección judicial de este tamaño. Nunca se ha determinado que todos los jueces de todos los niveles sean electos. Estoy convencido que el modelo mexicano será copiado por muchísimas de las naciones de nuestro entorno latinoamericano. Y estoy convencido también que de la misma manera que el amparo nació en México y fue copiado en el mundo, o que las garantías sociales nacieron en México y a partir de ahí pues, llegaron a otros lugares del mundo, pues de la misma manera esta fórmula de democracia judicial ha llegado para quedarse, pero no solamente en México, será ejemplo para el mundo. Estoy convencido. Magistrado, usted tiene una trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Es, digamos, producto de la carrera judicial desde los cargos inferiores que permiten el aprendizaje en el terreno. Es usted un abogado con un perfil conservador. Viene de la Escuela Libre de Derecho, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Iberoamericana. Y ahora llama la atención que con su perfil a usted se le asocie con la Cuarta Transformación, sobre todo a raíz de la polémica que se suscitó por la ratificación de la mayoría parlamentaria derivada de la elección del año pasado. Bueno, a ver, la primera cuestión que hay que decir es, un juez tiene la ideología que se encuentra en la Constitución. Ya me doy a entender. Nuestro trabajo es hacer cumplir la Constitución, así de claro. Ahora, mire, lo de menos es lo que yo piense en torno a mis posicionamientos ideológicos, personales y privados. Esos son muy bonitos, se los enseño a mis hijos, me doy a entender a mis alumnos en la escuela, pero el tema fundamental es que tiene que hacer cumplir la Constitución. Eso fue lo que protestamos. Ahora, cumplir en el Senado de la República hace algunos años. Ahora, yo les quiero decir algo. Lo que vivimos en el tema de la sentencia de sobrerepresentación fue una campaña orquestada. Fue así de claro, una campaña orquestada que lo que quería era doblarnos, hacer que no hiciéramos ni lo que mandataba la Constitución, ni tampoco lo que señalaban todos los precedentes de la Sala Superior desde el año 2009 y todavía más, lo que yo mismo había hecho en 2018. Me estaban queriendo doblar, así de claro. No lo consiguieron, no lo van a hacer nunca. Nadie jamás me ha doblado. Bueno, sin embargo, se pusieron, por ejemplo, algunos espectaculares en la Ciudad de México, justamente por los lugares donde vivimos, para, pues, de alguna manera presionarnos. Sin embargo, hubo de repente
60 o 70 plumas a nado sincronizado en todo el país escribiendo del tema desde una perspectiva pues pareciera única. O sea, si ustedes leen esas 60 columnas, se van a dar cuenta que es la misma opinión, el mismo criterio, ¿no? Donde empezaron a generarse chats y conversaciones, incluso en las escuelas de mis hijos y en las escuelas de muchas personas, diciendo cosas muy inteligentes y muy interesantes, como que tiene que haber una proporcionalidad exacta entre el número de votos y el número de escaños, aunque nuestro sistema no es ese. Ese no es el nuestro, es muy interesante, es muy buena idea, pero primero hay que reformar la Constitución. Es muy interesante, es muy buena idea, pero eso no se puede hacer cuando ya están los resultados, cuando ya tenemos los resultados electorales. Cambiar las reglas, imagínese usted, y a golpe de una sentencia, prácticamente, y lo digo con conocimiento de mis palabras, si hubiéramos cedido ante esas presiones, habría sido un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado judicial. Evidentemente, teníamos que cumplir lo que marca la Constitución y seguir nuestros precedentes, y mucho más cuando ya estaban los resultados de la elección. De otra manera, hubiera parecido que lo que no queríamos era que se dieran esos resultados. Entonces, a partir de ahí, se escuchan gritos, ¿no? De que hemos traicionado, no sé a quién. Yo prometí cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso siempre lo he hecho. Dicen a la democracia, pues yo diría, a ver, la democracia tiene reglas y todas se han cumplido en este caso, para bien y para mal de todos los partidos. Estamos en la parte más emocionante de lo que usted estaba planteando, magistrado. Si quiere concluir la idea, porque obvio eso tiene una cantidad de respuestas. Le decía, obviamente que querían doblarnos, ¿no? No lo consiguieron. Y escucho muchas voces donde hay voces que dicen, traicionaron los magistrados del tribunal. Y yo diría, ¿a qué? ¿A la Constitución? No. Hicimos cumplir la Constitución. ¿A la democracia? No, tampoco. La democracia tiene reglas, la democracia es procedimental también, y se hicieron cumplir todas las reglas democráticas fijadas antes de la elección. No se podían cambiar las reglas después de la elección, por supuesto. Y lo que sí escucho son voces de partes que no querían que se diera, pues, perdón, de acuerdo a las reglas establecidas en la Constitución, que no se diera una mayoría. Ahora sí vamos a recuperar el resto de la conversación. Magistrado, adelante. Entonces les decía, se oyen voces que hablan de traición, ¿no? Yo no entiendo traición a qué. ¿Traición a la Constitución? Imposible. Lo que hemos hecho es que se cumpla la Constitución. ¿Traición a la democracia? Tampoco. La democracia es procedimental en buena medida. Es decir, que se sigan los procedimientos constitucionales que son la vía democrática para la elección correspondiente. A ver, traición a nada, al contrario, nosotros tenemos que ser soldados de la Constitución. Ahora, les voy a decir algo más. Yo lo que sí escucho son partes interesadas en que no hubiera una mayoría porque podían ser personalmente perjudicados de alguna manera por reformas que pensaban que no debían darse de acuerdo a su ideología. Y así fui interrumpido en una presentación de una novela que escribí en la UNAM por la jueza Karina Ibarra, que salió a gritar interrumpiendo, diciendo que yo era un traidor. Repito, no sé traidor a qué. Lo que sí creo es que me llamó la atención que una jueza, que lo que estaba exigiendo era independencia judicial para ella, quisiera violar mi independencia judicial en la toma de una decisión. Me parece en el mejor de los casos paradójico. Me pareció también que la jueza Karina Ibarra no protestó, o si lo hizo ya se le olvidó, que nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución, no los intereses de un gremio, no los intereses personales. Yo no estaba votando el día que votamos el tema de sobrerepresentación, digamos así, en contra o a favor del plan C. Yo lo que estaba votando era simplemente la conformación de la Cámara de Diputados de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la decisión de una mayoría de ciudadanos plasmada a través de las reglas que se encuentran en la Constitución. Repito, la democracia también es procedimiento
La democracia también implica que se sigan todos los procedimientos constitucionales para el ejercicio de los derechos. Y personas, jueces, que no querían una reforma constitucional. Y sí vi jueces que gritaban y decían cosas, partes interesadas. Y académicos que no creo que fueran del todo independientes. Esa es la verdad. Que forman parte, pues en realidad, que a su vez son académicos. Magistrado, usted habla de una movilización pues bastante robusta, espectaculares, más de 80 articulistas, intervenciones como por ejemplo una participación, usted está presentando un libro, aparece una jueza, pero no solamente es a usted, sino a muchos, pues eso estuvo pasando. ¿Quién mueve a tanta gente, magistrado? Mire, no lo sé, yo no me atrevo a decirlo, pero no creo que se muevan solos. Esa es la verdad. Evidentemente tiene que haber atrás de ellos, pues por lo menos un grupo de personas con recursos. No lo sé, pero yo no me atrevo a señalar con el dedo a nadie. Pero evidentemente esta orquestación fue muy clara. Una verdadera campaña, lo digo así, campaña para tratar de doblarnos. No lo consiguieron, no lo van a hacer nunca, pero siempre están intentándolo hacer. No es la primera vez, cabe decir. Ahora, yo lo que también diría es que esta percepción de que ahora dice, no, es que de la Mata es cuatrotero, pues les voy a decir, pues hace unos años que yo voté la sentencia de Salgado y de Morón y la de la gobernatura de Puebla, pues decían que yo era el más panista desde el nacimiento de Gómez Morín, me doy a entender. O sea, es parte de nuestro trabajo. Depende la semana, el mes y el año, uno es de un lado o del otro. Lo que pasa es que ahora se tocaron a un grupo que históricamente ha tenido intereses, ¿cómo decirlo?, en el Poder Judicial y desde el Poder Judicial. Eso me queda claro. Antes y después de la elección del 2 de junio del año pasado, hubo presiones a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo platicamos hace poco, Alejandro y su servidor, con la magistrada presidenta del tribunal. Antes y después de la elección del 2 de junio, llegó un juez sin tener facultades a ordenarle a la Sala Superior integrar esta sala, y obviamente no fue tampoco fortuito que ese juez, Rodrigo de la Pesa, en materia administrativa les diera esa orden. Pero antes hubo una reunión en la residencia del ministro González Alcántara Carranca con la ministra presidenta Norma Piña, con otros dos magistrados. ¿Estos dos hechos tienen que ver con lo mismo, magistrado? Mire, yo no tengo ninguna prueba para afirmarlo de manera contundente, pero sí puedo decir que nunca, lo digo con sinceridad, nunca. Tengo 27 años en el Tribunal Electoral. Como usted bien dijo, yo llegué aquí teniendo 25 años recién cumpliditos, 24 de hecho, y al día siguiente cumplí 25. 25 años recién cumpliditos a este tribunal. Y nunca, en los 27 años que tengo de servicio en el tribunal, había visto a un juez de distrito dándoles órdenes al tribunal electoral. O sea, eso nunca se había visto. Pero perdón, ¿qué estaba pretendiendo el juez de distrito? Estaba muy interesado en que el tribunal estuviera perfectamente integrado, digamos así, por los 7 magistrados. ¿Por qué el interés súbito ante la inminencia de la elección de presidente de la República? ¿Por qué? ¿Por qué antes no? Digo, llevamos en esta lamentable circunstancia porque no hubo consensos en el Senado, pues ya van a ser casi 2 años, vamos a decirlo así. ¿Por qué de repente este interés? ¿Por qué ese interés súbito en
tratar de que se subieran a la sala superior más personas. ¿Tenía contenido político o no tenía contenido político? ¿Y cuál era el deseo? Yo pienso que en algún momento alguien pudo haber pensado, pero es solamente una posibilidad, que iba, vamos a decirlo, íbamos a cumplir una orden de un juez incompetente. Pero pues ahora sí que, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con nuestra astucia. Y la verdad es que, pues digo, pocas cosas nos quedan tan claros como que un juez de amparo no puede ordenarle al Tribunal Electoral nada respecto de su autonomía y vida privada. Es que, repito, la independencia judicial, pareciera que hay dos maneras de ver la independencia judicial, ¿no? Adentro del Tribunal Electoral nos quieren dar instrucciones y órdenes, pero afuera del Tribunal Electoral, sino aquí sí somos independientes completamente. ¿Independientes de quién y de dónde? ¿Independientes totalmente? Son preguntas que dejo en el aire. A ver, ¿qué querían Norma Piña y qué quería Alcántara Carrancá cuando lo reúnen en casa de este segundo para presentarle a pues un actor de la elección que es Alito, pero también iba a ir Krill a esa reunión? ¿Qué querían, magistrado? Yo le voy a decir, yo prefiero no hablar mucho de ese contenido porque puede ser materia de un tema de responsabilidad cuando esto se termine de conocer. Prefiero guardármelo sobre todo para en su momento dar una declaración ante las autoridades respectivas. Si usted se acuerda, lo recuerdo yo bien, fue un 12 de diciembre y pues yo apliqué aquella clásica de yo cené y me fui, ¿no? Eso es lo que podría yo decir. ¿Por qué dice usted que podría tener consecuencias? Hay una investigación en curso sobre ese episodio, sobre la cena del 12 de diciembre de 2023 en la mansión del ministro Alcántara Carrancá, a la que asistió el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y a la que estaba invitado Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez? Yo hasta donde sé, no la hay, pero no significa que no la haya ahorita, pero que no se pueda abrir. Y sobre todo, siempre está la posibilidad contingente, y más ahora hay una renovación del órgano de disciplina del Poder Judicial. Entonces, yo no quisiera pronunciarme ante esta posibilidad o contingencia. Le pregunto muy específicamente, ¿fue la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, la que organizó la cena y fue la que invitó a su amigo, así lo llamó, Alejandro Moreno Cárdenas? A mí se me invitó a esa cena. A mí la ministra Piña no tiene contacto directo conmigo, así que no me invitó directamente, pero a mí se me dijo solamente que iba a ser una cena a la cual nos convocaba la ministra Piña. Eso es lo que puedo decir. No se me dijo que iban a estar presentes determinadas personas. Eso es respecto de mí. Entonces, no le avisaron que iba a estar, era una especie de celada entonces, magistrado, porque lo estaban reuniendo con actores políticos, siendo ustedes miembros de un tribunal que iba a calificar una elección presidencial. Era una especie de celada. Yo, la verdad, no me atrevo a decirlo de esa manera. Prefiero guardarme mis comentarios en su momento. Sí les puedo decir que a mí no me invitó directamente la ministra Piña, pero sí se me convocó, digamos, por mis compañeros a una reunión organizada por ella. Eso así se me dijo, una reunión organizada por ella. Pero sería muy bueno que usted definiera esa cena, cómo califica esa cena, un encuentro social, una reunión política, una trampa o una presión indebida para magistrados electorales. Mire, vamos a decirlo de alguna manera. Hubo una elección libre, se actuó conforme a derecho en la elección, y a pesar de todas las presiones que existieron a lo largo del proceso electoral, hubo una elección que todos los actores políticos reconocieron como legítima y cierta.
Eso es lo que podemos decir. Es decir, magistrado, para ya salirnos de la reunión del 12 de diciembre del 2023, antes de esa reunión, simplemente le pregunto, ¿hubo otro tipo de reuniones a los que ustedes fueron convocados o se les intentó llevar antes o después de esa reunión del 12 de diciembre? Así con trampas, porque entiendo que fue con trampas. No, la verdad es que no. Y después de eso tampoco. Eso también hay que decir. Creo que se cortó la comunicación, por lo menos en buena medida. Al final se trascendió justamente esa reunión. Claro que es importante, es un asunto de interés público, es un asunto que va a quedar en la historia, magistrado, en la historia de una ministra presidenta que, se lo pregunto, más que actuar como responsable de hacer valer la Constitución y de interpretarla como tribunal constitucional, que es también la Corte, actuó más bien como actor político, prácticamente el Poder Judicial como un partido. Le voy a decir algo y por eso lo quiero volver a enfatizar. En mis 27 años en el tribunal, jamás había visto un juez de distrito tratándose de meter directamente con la vida interna del tribunal. Jamás. Un juez de distrito, nunca. Un juez... La pregunta es, Adelante, por favor. la pregunta es, ¿por qué el juez de distrito toma la decisión de meterse a la vida del tribunal? Y dándonos órdenes. Y antes de la elección, justamente antes de la elección. ¿Por qué? A ver, jurídicamente hablando, le soy sincero, a ver, y el juez de distrito, pues era hijo de uno de mis grandes maestros, al que el fundador del tribunal. Claro, vamos a decirlo así, jurídicamente hablando, ¿a poco de verdad él pensaba que él podía obligarle a la sala superior a determinar la integración violando la independencia y autonomía del tribunal electoral? ¿Jurídicamente de verdad lo haría? ¿Lo podría hacer con la Corte, por ejemplo? ¿Los patos a las escopetas? Muy extraño. Eso es lo que puedo decir. Y no fue solamente un juzgador, sino que fueron varios juzgadores los que intentaron atravesársele a la reforma electoral. Muchos. ¿Impulsados por quién? Otra y otra vez. Lo acabamos de vivir hace poco también, ¿no? Esta idea que de repente a los juzgadores de amparo les encantó el derecho electoral. No, de verdad, a ver, nunca se habían metido en temas, nunca, ustedes habían oído que se concedieran amparos en temas electorales, nunca, y de repente alguien dijo, como que ya nos gustó el derecho electoral y nos vamos a meter al derecho electoral. Bueno, mágicamente se empezaron a conceder amparos. Perdón, fíjense ustedes, una asociación de jueces pide un amparo en temas electorales, un juez de amparo, puede ser miembro o no, pero siempre amistoso a su propio gremio, concede el amparo, y yo creo, eso no lo puedo asegurar, con la esperanza de que sabe que no va a ser revocado por el colegiado, o en su caso, que el colegiado tardará años en revocar. Si ustedes se dan cuenta, es una actuación gremial donde, digamos así, unos y otros están actuando ilegalmente y lo saben. Lo saben porque saben que el amparo no existe en materia electoral. Y saben también que si les gustan las reglas electorales y ahora quieren meterse al electoral, pues que apliquen el artículo 41 de la Constitución, que dice claramente que no hay suspensión en materia electoral. Y los que están defendiendo esos jueces están actuando de manera poco honesta y lo saben, porque la Constitución es clara. De repente, los jueces de amparo estaban dando órdenes de suspender completamente los procesos electorales cuando hay prohibición estricta en la Constitución. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué de repente empezamos a ver suspensiones de amparo en temáticas electorales? ¿A qué se debió? Caray. Bueno,
Bueno, a eso que le decía de que Norma Piña hizo al Poder Judicial un partido político, porque el juez Rodrigo de la Pesa fue el que se reunió con la ministra Norma Piña antes de emitir esa resolución, magistrado. Mire, y vienen muchas suspicacias, ¿no? Porque Rodrigo le tengo mucho afecto, es un hombre de bien, sin duda, pero es un buen abogado, es un buen abogado. Seguro ha leído la Constitución y sabe que no hay amparo electoral. También sabe que los patos no le tiran a las escopetas. Un juez de amparo no puede ordenarle a un tribunal de superior jerarquía, diferente competencia, pero superior jerarquía, nada. Y entiende también, y esto es igual de importante, que en dado caso, la materia electoral está vedada exclusivamente a los temas que nos importan a nosotros dentro del Tribunal Electoral, porque somos la cabeza de un sistema, del sistema electoral. La Corte no está por encima del Tribunal Electoral. La Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral están en igualdad de circunstancias, con diferentes competencias. Aunque cabe decir que a diferencia de lo que actualmente pasa con el Consejo de la Judicatura, algunas de sus decisiones sí pueden ser sometidas al amparo, en materia electoral, no. La propia Constitución nos dice que todas nuestras sentencias son definitivas e inatacables. Artículo 99 de la Constitución. Y ese mismo artículo dice con claridad, el Tribunal Electoral es el máximo organismo jurisdiccional en la materia, con excepción del artículo 105 de la Constitución, que son acciones de inconstitucionalidad. Pero lo dice con claridad, máximo organismo jurisdiccional en la materia. La Corte no está por encima del Tribunal Electoral, así de claro. Magistrado, pues qué gusto tenerlo aquí en Los Periodistas. Gracias por la oportunidad de conversar y qué bueno que estén ustedes más abiertos a este ejercicio, pues que beneficia a todos, a ustedes, a nosotros, a todos. El mundo cambió, México cambió, el Poder Judicial está cambiando. Todos tenemos que adaptarnos y saber y entender justo que el mundo está cambiando. Tenemos que ser mejores. Y antes que otra cosa, y perdón que lo vuelva a enfatizar, pero protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lo seguiremos haciendo. Magistrado, muchísimas gracias y como siempre, esta es su casa. Muy buenas tardes. Un gusto. Hasta luego.